Las universidades están en debate en la Argentina y para ponerlas un poco en contexto, Diego nos va a contar un poco cómo funcionan las universidades en el mundo. Diego. Sí, a ver, vamos a hablar obviamente de lo que estuvimos conversando desde el principio del programa, pero también siempre Javier Milei tuvo, ¿no?, un poco el foco sobre las universidades públicas particularmente, y cada tanto lo escuchamos decir a él o a alguno de todos los miembros de su gabinete o su sector político decir las universidades en otros países funcionan mejor. Todo afuera es mejor de lo que pasa acá. Entonces dije, bueno, vamos a buscar un poquito al calor de las movilizaciones que hubo estos días, cómo se da en otros lugares del mundo. Primer dato que a mí me llamó la atención. Según la UNESCO hay 254 millones de estudiantes de nivel superior en todo el mundo. Un dato bastante grande como para decir que cualquier afirmación de los libertarios puede ser una chantada, porque claro, es mucha gente. Se calcula que es alrededor del 42% de los jóvenes que están en una edad de estudiar en la universidad. O sea, en todo el mundo casi el 40% de los jóvenes accede a algún tipo de educación universitaria. Obviamente varía mucho la calidad, depende dónde vivís, ¿no? No es para todos lo mismo. Claro. Y también seguramente varían los porcentajes en cada país. Claro, varían los porcentajes y la posibilidad de acceso. Entonces dije, bueno, vamos a buscar a ver los que más le gustan a Milei para ver qué pasa, con qué nos queremos comparar o por qué ataca tanto a la Universidad Pública Argentina. Obviamente el primero es Estados Unidos. Y en Estados Unidos el dato muy interesante es que hacer una carrera universitaria te puede llegar a costar $100.000 por año. Poder ir a la universidad no quiere decir que te vas a recibir porque pagues mucha plata, obvio, sino que básicamente cualquiera que quiera estudiar ahí va a tener que poner ese dinero. No es lo mismo si sos hijo de algún rico que si sos hijo de alguna familia de clase media o trabajadora, y para poder pagar eso existe un gran negocio en Estados Unidos que son los créditos universitarios, en donde obviamente te vas a endeudar muchísimo. De hecho, hay gente que sigue trabajando durante años para pagar el préstamo que usó para estudiar en la universidad pero mucho tiempo. Bueno, ese dato es interesante. Joe Biden ahora hace poco le terminó cancelando la deuda, o que el Estado ponga la plata para cancelar la deuda de 78.000 trabajadores públicos. Esto es maestros, enfermeras, bomberos, todo el que haya quedado, que trabaje en el Estado y le haya quedado una deuda de sus estudios universitarios. Bueno, Biden ayudó para que la terminan de cancelar. El problema de la deuda de los créditos universitarios en Estados Unidos alcanza a más de 45 millones de estadounidenses. Y miren la plata que maneja, unos 1,77 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares, que es más o menos como la economía de Brasil. O sea, eso es lo que deben los estadounidenses si juntamos todos los que están estudiando, los que les quedó alguna deuda, solo para poder ir a la universidad. Es un problema tan sentido en Estados Unidos, además que me acuerdo ya en la campaña 2016 de Bernie Sanders, que había sido como el candidato demócrata que surgió como el candidato de los jóvenes, su punto más fuerte era educación superior gratuita. O sea, solo eso hizo que nucleara un montón de apoyo juvenil. Y Biden, si no me equivoco, había llegado a como prometer o decir que iba a condonar la deuda estudiantil. Sí, bueno, eso es algo que está intentando. Justo estuve conversando para las entrevistas del ciclo de La Izquierda Diaria con Verónica Gago, que trabaja este punto, y cómo forma una subjetividad ese endeudamiento. Cómo es otra forma, digamos, lateral de atarte, ¿no?, hacia el futuro, de que es al horno. Claro, bueno, es esto que te comentaba también del tema de gente que es fundamental, enfermeras, médicos, etcétera, que terminan endeudados y que siguen pensando, ya trabajando, cómo hago para pagar esta deuda. Es un poco uno de los grandes temas en Estados Unidos, en donde es uno de los pocos países donde las universidades privadas son muchas más que las universidades públicas. Es un dato que estuve ahí buscando en la UNESCO, me salió eso y me llamó mucho la atención. El otro lugar, este es más conocido para nosotros, es Chile. Chile, obviamente, lo primero que nos va a venir a la cabeza es las movilizaciones de los pingüinos, las movilizaciones universitarias en el gobierno de Bachelet, y lo último en el gobierno de Sebastián Piñera, que terminó con la revuelta chilena, con las protestas que sacudieron todo el país.
Ahí el tema de las deudas es también muy importante, tan importante que hace pocos días, el lunes, Gabriel Boric dijo que iba a cambiar el sistema de financiamiento de, ¿cómo se llama?, de los créditos que se dan para poder acceder a la universidad. Ya es muy difícil acceder a la universidad en Chile porque tiene un examen muy duro, pero además la mayoría termina endeudándose para estudiar en universidades privadas, porque las públicas casi no se puede tener acceso. A ver, se calcula que un chileno va a gastar más o menos $7.300 en promedio, le va a quedar la deuda por poder estudiar. La deuda global de unos créditos que facilitaba el Estado y otros sectores financieros que empezaron en 2006 es de 1.200.000 personas y son $11.700.000. Esa es la deuda que tienen todas estas familias que estudian o estudiaron en Chile. Imaginémoslo, lo que recorta eso la posibilidad de acceder a algún tipo de educación. Después hay otros países como, por ejemplo, Brasil o Paraguay. Paraguay hubo movilizaciones hace muy poco también por el tema de los aranceles. Ya no es que te cobran por estudiar, sino que te ponen un arancel por inscribirte, algo que se hace mucho en Europa, en las universidades públicas, lo que recorta la posibilidad de acceder a la universidad, tanto porque hay exámenes muy duros o porque no podés pagar ese arancel para inscribirte. En este contexto, la UBA, yo me puse a buscar bastante, la Universidad Argentina, la UBA, la de Córdoba, etcétera, es una rareza total. Claro. Porque casi que, o sea, ahí tenés un examen nivelatorio, pero no tenés casi requisitos financieros, más de tener que bancarte los estudios, que ya es bastante y que recorta el acceso a mucha gente, pero no tenés casi requisitos, y es verdad que es un acceso muy importante para diferentes sectores, incluso para sectores de trabajadores que pueden bancarlo. Me parece que esa explicación tiene que ver con una tradición muy grande que hay en Argentina, que se remonta a la reforma de 1918 y que hoy, con lo que estamos viendo, vuelve a recordarnos que el movimiento estudiantil, los estudiantes en Argentina, son protagonistas de la historia.